Bueno, nos acompaña por la línea telefónica esta tarde uno de los dirigentes del Partido Liberal, de hecho es precandidato a diputado, hablamos de don Eduardo Martel. Miren, ahí estábamos leyendo hace algunos instantes que hay, no unos planes así como que conspirativos, pero sí lo que se anda buscando es boicotear al precandidato presidencial Luis Zelaya, que según es el único liberal que hay dentro del partido, porque los demás pues vienen de otras fuerzas políticas o fueron prestados. ¿Qué es lo que está pasando precisamente en este momento con don Luis Zelaya, que tenemos entendido de que hay planes de boicotear su candidatura y el proceso pues que ya está por comenzar ahora en este mes de enero? Un gusto saludarlo, abogado Martel. ¿Nos escucha? Vamos a ver, Ronald. Gusto es mío, Brian y Carlos, y a los amigos de Radio Globo. Un placer saludarlos y desearles lo mejor en este año. Bueno, lo que está sucediendo en el Partido Liberal con la candidatura de Luis Zelaya es el temor a que el genuino y auténtico liberalismo retome las riendas de un partido que tiene que volver a encauzarse por la senda de la lucha democrática, de la decencia, del patriotismo, del liberalismo, y no de aquellos pactos que han servido para beneficiar únicamente a una minoría muy reducida. Así cuando ven el empuje de una candidatura que quisieron, y eso lo tengo que decir, Brian, que quisieron que no se inscribiera, que quisieron boicotearla, que desde el Central Ejecutivo se establecieron algunas trabas para que el CNE no inscribiese la candidatura, pero que ante el cumplimiento de los requisitos constitucionales y de la ley electoral no pudieron hacer nada, pues se continúa con esta actitud de orillar a nuestro candidato presidencial, de encuentros en los que convocan a otros precandidatos presidenciales. No importa, no nos interesan esos encuentros en cuartos oscuros, con cortinas gruesas. Nosotros lo que queremos es el apoyo de los liberales el 9 de marzo para seguir construyendo lo que debe de ser un partido al servicio de las grandes mayorías y no de un círculo reducido. Sí, ahora bien, pareciera como que hay como una suerte de conspiración, una suerte de boicot, porque pareciera de que aquí se le está dando más preferencia a los otros precandidatos presidenciales y a las corrientes políticas. Y digo esto conociendo los antecedentes, porque don Luis Zelaya, bueno, en su momento fue presidente del Central Ejecutivo, pidió perdón por lo ocurrido con el golpe de Estado de 2009, y hemos visto que los espacios dentro del liberalismo se le han venido reduciendo, ¿o me equivoco? Espacio, Brian, dentro de algún sector de la cúpula, no del liberalismo auténtico, no de la militancia, no de los simpatizantes que ven con optimismo que haya posturas decentes. Pero sí es cierto, y en esto coincido, hay sectores que no les gusta que se pida perdón por lo del golpe de Estado, hay sectores que no les gusta que condenemos los acuerdos que hubo con Juan Orlando Hernández para perpetuar la dictadura y acuerpar el fraude electoral. No les gusta porque eran parte de esa fiesta, eran parte de esa feria, eran parte de la distribución de esos beneficios. Pero el tiempo nos está dando la razón. Hoy por hoy el Partido Liberal puede convertirse en una alternativa de poder para que hayan varias opciones, pero con un sector decente. El liberalismo ya no quiere esos pactos oscuros, ya no quiere esas triquiñuelas, ya no quiere esos arreglos que tanto daño nos hicieron y que nos perjudicaron en cuanto a la fortaleza del Partido Liberal, porque no gustaban esos acuerdos con la dictadura de Juan Orlando Hernández. Abogado Martel, pero en sí, ¿de qué ejecuciones, actividades sienten que están siendo excluidos? En realidad, de actividades sin ningún tipo de trascendencia, pero que mandan un mensaje claro de exclusión. El día de hoy había una convocatoria, en principio, y esta es la paradoja de la situación, en principio para garantizar y firmar un acuerdo que garantizase una campaña limpia, sin triquiñuelas, sin zancadillas, sin golpes bajos, que se manejara una campaña en la cual se respete el resultado siempre y cuando sea transparente. Pero lo paradójico es que excluyen a uno de los candidatos que está peleando en serio por la candidatura presidencial. Como le digo, mi querido Carlos, nimiedades, pero insisto, mandan un mensaje claro de cuál es la actitud mezquina, cuál es la actitud del actual Central Ejecutivo que preside Yanni Rosa. Abogado Martel, el gobierno de la República ha extendido el estado de excepción en el comunicado que hace unos momentos dio a conocer el Partido Liberal por medio de Alan Ramos.
está en contra porque dice que atenta contra la libertad de expresión, con la libertad de movilización en estos meses de campaña política. Como abogado y político, sus consideraciones. Mira, yo quisiera abordar esto desde dos puntos. Uno, desde el punto de los resultados, que creo que no han sido lo eficiente ni lo exitoso que hubiésemos deseado en cuanto a la reducción de ciertos niveles de delincuencia, de asaltos, de crímenes. Eso es un análisis que creo que se puede poner sobre la mesa. Pero en cuanto a la postura que manifiesta Alan Ramos, yo no creo en eso, porque en este país, créame, y a veces es paradójico que se alabe lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador. En este país tenemos que enfrentar con mano dura, con dureza, con firmeza a la delincuencia. A la delincuencia no se le puede andar con medias tintas, no se le puede combatir por medios tradicionales en este momento, porque tiene que haber una política de choque para reducir los niveles y lograr estabilizar la situación. Entonces yo creería que es un discurso, con todo respeto que se merece Alan Ramos, vicepresidente del partido, un discurso electoral y propio de la época, pero no creo que atente en este momento contra las libertades y los derechos ciudadanos. Es uno de lo que solicita o pide o exige el comunicado al gobierno de la República, que permita el libre ejercicio político como garantía constitucional. Pero no creo que se esté cercenando ese derecho. De hecho, esas mismas medidas llevan aplicadas en el país durante ya más de un año, y yo creo no he sentido ningún tipo de reducción de las libertades particulares, así que no creería que vaya en esa dirección. Hay otros problemas más graves que debemos de afrontar, y no ese particularmente, que creo que es una posición meramente política. Debe quedar establecido, abogado Martel, que se les excluye de estos tipos de reuniones que tienen que ver con el proceso electoral interno de los partidos políticos, el posicionamiento de cada movimiento, porque ya la inscripción está realizada y yo considero que ya están haciendo las pruebas de planillas. Estas ya son, creo yo, algunas medidas que evidencian la mezquindad, el dolor, el resentimiento de algunos sectores, pero Luis Zelaya va a estar en la papeleta el 9 de marzo. Es un derecho que hemos cumplido y que hemos ganado en base al trabajo, la organización de miles de liberales a nivel nacional que lucharon durante 2 o 3 meses para estructurar el movimiento, y vamos a hacerlo victoriosos, porque el único liberal, le guste o no a algunos sectores, el único liberal en esa papeleta, auténticamente liberal, es Luis Zelaya. Los demás no solamente no han estado en el Partido Liberal, sino que lo atacaron al Partido Liberal, lo denigraron, lo ofendieron, y créame, eso en la base del Partido Liberal, en los simpatizantes, va a pesar mucho el 9 de marzo. Ahora bien, ¿cómo van ustedes en este momento en la ya organización de sus bases en todo el país? Por lo menos acá en Francisco Morazán, que tiene la mayor carga electoral. ¿Cómo anda Luis Zelaya? Muy bien, mire, Luis Zelaya ganó el 2017 el departamento de Francisco Morazán. Lo ganamos a pesar de todas las triquiñuelas y manipulaciones que hubo en el 2021, y lo vamos a ganar también en el 2025, porque estamos estructurados, tenemos los liderazgos más representativos del liberalismo, y sobre todo, Brian y Carlos, los que no están señalados, los que no han estado en algunas posiciones y han dejado mucho que desear, los que tienen alguna cola que les pisen por el desempeño en algunos cargos de elección popular o en algún cargo de gobierno. Entonces, esa credibilidad es la que nos hace estar seguros de que vamos a ganar. A nivel nacional, pues estaremos el viernes en Puerto Cortés. Se nos está uniendo la planilla que estaba con Maribel Espinosa, ha decidido abandonar ese barco, se nos va a incorporar al Movimiento Recuperar Honduras. Vamos a estar el día sábado en Gracias Empira, el domingo vamos a estar en Francisco Morazán, en el Distrito Central. Vamos el siguiente fin de semana para Cularén, para Nacaome y para el departamento de Choluteca, puntualmente para Namatigua. Así que hay una intensa actividad proselitista, hay entusiasmo, hay ánimo. Créame, Carlos y Brian, que el hecho de habernos inscrito, pese a toda la campaña que hubo en contra, ha insuflado un entusiasmo muy particular a nuestros partidarios, y estamos muy contentos con ellos. Bueno, ya para ir por lo menos aterrizando de mi parte, don Eduardo, bueno, me imagino que han tenido acceso a encuestas o a sondeos así privados. ¿Cómo van en este momento tanto Luis Zelaya con relación a los demás precandidatos?
Mire, debo de ser honesto, las limitantes de carácter económico, porque para hacer una encuesta seria y que esté apegada a la realidad objetiva, usted necesita $15,000, y es una cantidad, pues en estos momentos no podemos darnos el lujo de gastar en una encuesta, pero me atrevería a decir, Brian, que por algunas circunstancias que se han dado, y no quiero entrar en detalles, pero debo de mencionar, sin dar muchos detalles, insisto, que algunos movimientos dentro del Partido Liberal han ya entrado en contacto con Luis Zelaya para tratar de buscar algún tipo de alianza electoral de cara al 9 de marzo. Eso nos indica que Luis Zelaya está en las 2 primeras posiciones como mínimo dentro de las preferencias. Insisto, nos han buscado de otros movimientos para buscar algún tipo de acercamiento y algún tipo de negociación de cara a alguna alianza, y eso nos indica que cuando lo buscan a usted porque estamos fuertes y porque los otros están débiles. Así que más allá de las encuestas, créame, estoy convencido de que estamos ya peleando los primeros lugares. Mire una cosa, estaba leyendo algo por aquí, que al mediodía tuvo una comparecencia el abogado Jorge Cáliz, que es uno de los precandidatos en el liberalismo. Se lo voy a leer, se lo cito textual. Lamento profundamente que el señor Salvador Nasralla no quiso firmar un pacto de unidad. Le pido a don Salvador que avancemos y construyamos unidad. ¿Qué piensa de eso? No, yo creo que Cáliz, como no ha sido liberal, no conoce la mística del partido. No es imponiendo, no es con encerronas que se logran los acuerdos. No sé en el caso de Salvador Nasralla, porque no tengo comunicación en ese sentido con él, pero ese documento supuestamente de un acuerdo electoral y político para garantizar la unidad del Partido Liberal no ha sido discutido, al menos con nosotros, en ningún momento. No hemos tenido acceso a algún borrador para hacer observaciones. Así que es más un show mediático, un show político, un show electoral para tratar de ganar adeptos, pero no responde a la esencia que debe de tener un partido liberal, en donde se deben de discutir, y una vez que se hayan discutido y hecho las observaciones, llegar a acuerdos puntuales. Pero creo que es parte del desconocimiento de nuestro partido político que tiene el señor José Carlos. Mire una cosa, bueno, porque fíjese usted algo, y don Carlos no me va a mentir, esta semana, yo creo que usted lo escuchó en las redes, dijo Salvador Nasralla de que Honduras iba a correr peligro, lo cito textual, si ganaba el candidato del crimen organizado. No sé a quién se referían dentro del Partido Liberal, pero a mí me parece de que después de las elecciones primarias del próximo 9 de marzo, vemos que ahí se va a dar una batalla campal entre corrientes. No, y después de la persona que le abrió el Partido Liberal para ser inscrito como precandidato. Lamentablemente esas incorporaciones, y hay que decirlo con franqueza, a veces quizás no gusta cuando se dicen las cosas de manera franca, pero creo que al amigo se le habla, se le hiere con la verdad para no matarlo con la mentira. Esas incorporaciones responden a intereses muy particulares, a intereses de grupo, a intereses muy puntuales. No hay un interés genuino en el Partido Liberal. Algunos lo están utilizando como un refugio electoral para sus ambiciones personales, y otros como una jugada de ajedrez para mantener algunas posiciones en el Congreso Nacional y seguir negociando. Pero eso nos da la pauta de que lamentablemente, y ojalá me equivoque, pasado el 9 de marzo habrá una situación compleja, porque muchos de los candidatos que hemos hablado y mencionado no aceptarán los resultados y decidirán tomar partido quizás en otras opciones políticas, pero eso va a generar una situación compleja. Ojalá que los resultados sean contundentes, y es lo que esperamos, y para eso estamos trabajando con Luis, para que no deje margen de dudas. Pero sí, las ambiciones personales, los intereses particulares creo que generarán una situación compleja. Sí, porque mire, no lo sé, pero yo creo que conociendo el carácter, bueno, sabemos que Luis, no queremos ser abogado del diablo, pero tenemos que ser sinceros, nos parece como que la persona más comedida. En cambio, Nasralla, quien en 2017 recuerdo yo que decía una cosa, por no usar una palabra fea, decía cosas, provocaba incendios políticos, y por la tarde salía el coordinador general del Libre, Manuel Zelaya, a pagarlos. Pero esta vez en el Partido Liberal vemos que nadie sale en su defensa, y vemos por otra pues un discurso bastante fuerte del abogado Jorge Cáliz.
y viendo estas tres rutas o estas tres vías, me parece que después del 9 de marzo el Partido Liberal podría haber un incendio político que sería difícil apagarlo. Y vaya, y por lo menos le consulto a usted, ¿qué debe hacer recuperar Honduras para que haya esa ecuanimidad y que haya esa paz dentro del Partido Liberal? Mire, nosotros lo que vamos a hacer es una campaña en la cual demostremos que somos capaces de resolver los problemas del país. Hay algunos que han preferido el insulto, la descalificación, la diatriba, la descalificación personal. Nosotros no entramos en esos circos porque creemos que el partido y el liberalismo ya no quiere eso, quiere el pueblo hondureño que lleguen gobernantes que van a resolver los problemas del país. Dicho esto, lo que ustedes están mencionando es una realidad. Los candidatos, los otros candidatos que están en contienda, de verdad, a veces asumen posiciones incongruentes, descalificadoras, no pensando en los intereses del país, sino que pensando en una campaña electoral, en generar rating, en generar noticias viralizadas en redes sociales. Eso debe de analizarlo el pueblo hondureño, el pueblo liberal, particularmente en las primarias, para no cometer un error que después nos pese a todos. Ya por último, abogado, entonces ustedes ya están listos para someterse a la contienda del próximo 9 de marzo. ¿Y cómo anda Eduardo Martel precisamente acá en el departamento de Francisco Morazán? Estamos listos, Brian, Carlos, amigos, estamos listos para trabajar, para hacer una campaña digna, de altura, de propuesta. Estamos listos para movilizar el voto, obviamente acompañados de las medidas que el CNE está tomando, entre ellas la huella dactilar y el PREP, que creemos que van a reducir las posibilidades de manipulación que se dieron en el 2021. A nivel personal me siento bastante optimista porque hicimos un trabajo muy importante en el 2021 y eso nos ha granjeado apoyos que a día de hoy mantenemos. Y yo creo que el pueblo liberal quiere diputados que vayan a legislar, no a hacer payasadas. Y además tengo la enorme responsabilidad de ostentar la candidatura a presidente del Partido Liberal. Eso también me genera un mayor compromiso porque tomar las riendas de este partido en marzo va a ser una tarea muy ardua para remozarlo, modernizarlo, actualizarlo. Así que estoy muy optimista con los resultados que se puedan dar el 9 de marzo. Me atrevería a decir que con el acompañamiento de Dios y de buenos ciudadanos vamos a salir electos. ¿Y si fuera lo contrario, qué ocurriría? Bueno, si fuera lo contrario, y ese es el proceso transparente que deciden los liberales, no queda más que acatarlo, porque esa es las reglas del juego democrático. Deciden las mayorías y nos guste o no, hay que acatar esa disposición. ¿Pero usted se sumaría a cualquiera de las otras dos corrientes en el caso de que resultaran ganadoras? Toca asumir los resultados, pero insisto, con las garantías plenas de que han sido los resultados que han tenido las mayorías. Obviamente el nivel de integración dependerá de muchos factores, pero toca aceptar el resultado electoral. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias, don Eduardo, por habernos atendido esta tarde en Cuarto Poder. Para mí siempre es un placer. Un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, el abogado Eduardo Martel, precandidato a diputado en la fórmula de Luis Zelaya por el departamento de Francisco Morazán. Quiere que le diga una cosa, yo poco creo de que vaya a haber una unidad en el liberalismo. Mire, hace algunos instantes estaba leyendo por aquí y, por ejemplo, leía precisamente de que el Partido Liberal tenía previsto realizar un acto donde los distintos precandidatos presidenciales firmaran un acuerdo de unidad y solamente se presentó el abogado Jorge Cáliz. Y esto manda un mensaje entonces de que las cosas en el liberalismo no van a estar tan sencillas como parece.